están? Saludos a todos. Vamos a continuar con la explicación de la guía 2021 del Politécnico. Y ahora el tema el cual vamos a explicar va a ser funciones y ecuaciones lineales. Entonces, en la pregunta número 33 dice lo siguiente. Una función, tenemos acá el espacio, de una variable es aquella que se expresa por medio de tenemos el espacio de primer grado. Y en este caso, aquí al final del enunciado nos dice primer grado, o sea, que se trata de una función de primer grado, que es lo mismo decir una función lineal. Entonces, descartamos el inciso C y el inciso D. Y el concepto que debe ir en el primer espacio debe ser lineal, una función lineal. Y en el segundo espacio debe ir el concepto polinomio, ¿ok? Una función polinomial, no puede ser término, porque un polinomio se compone de términos. Por ejemplo, en esta función, aquí tenemos 4 términos. Entonces, la respuesta correcta es el inciso B. Una función lineal de una variable es aquella que se expresa por medio de un polinomio de primer grado. Y la siguiente pregunta dice, identifica las raíces de la siguiente función. Para poder encontrar las raíces de esta función, lo que vamos a hacer en este caso es solamente sustituir estos valores en lugar de x. Porque para poder encontrar las raíces, siguiendo un procedimiento como tal, podemos primero determinar o encontrar por el método de los ceros racionales los posibles ceros racionales de esta función. Y después utilizamos la división sintética o regla de Ruffini y finalmente, si es posible o si es necesario, se debe factorizar. Entonces, ¿cómo podemos encontrar los posibles ceros racionales de esa función? Lo que debemos hacer es, primero, factorizar lo que es el número 12 o el término independiente o encontrar los factores, ¿ok?, del término independiente o constante, que en este caso es el número 12, sobre los factores del coeficiente del término principal, que en este caso es x al cubo. Aquí, por ejemplo, el coeficiente es 1, entonces ya no es necesario de escribir en fracción los factores del número 12. Es decir que los factores del término independiente, que en este caso es el número 12, sobre los factores del coeficiente del término principal, que en este caso es 1. Entonces ya no es necesario describir los factores del número 12 en forma de fracción porque el denominador es 1. Simplemente los posibles ceros racionales de esta función son más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4, más menos 6 y más menos 12. Estos son los posibles ceros racionales de esta función. Entonces, una vez que tenemos estos posibles ceros racionales, lo que vamos a hacer enseguida, o más bien lo que se debe hacer enseguida, es utilizar la división sintética para poder empezar a evaluar con más 1. Si no es un cero racional más 1, pasamos con menos 1. Después con más 2 y así sucesivamente hasta poder encontrar los ceros racionales de esta función o las raíces. Pero en este caso no vamos a explicar todo este procedimiento utilizando la división sintética o la regla de Ruffini para poder encontrar las raíces de esta función. Lo que vamos a hacer es sustituir estos valores que nos dan acá en las opciones, puede ser 2 o 3, los vamos a sustituir en lugar de x. Y si al sustituir uno de esos valores en lugar de x, la función es igual a 0, entonces quiere decir que ese valor o ese número es una raíz de esta función o es un cero racional. Entonces, primero vamos a sustituir menos 1 en lugar de x. Dejamos acá f de menos 1 va a ser igual a menos 1 al cubo, 2 por menos 1, dejamos acá también menos 1. Y enseguida vamos a resolver estas operaciones.
Menos 1 al cubo es igual a menos 1. Recuerden que al elevar una base con el signo negativo a un exponente impar, el resultado siempre debe ser negativo. Y en este caso tenemos menos 1 al cuadrado es igual a 1. Entonces 2 por 1 es igual a 2. Menos por menos más. 11 por 1 es igual a 11. Menos 12 lo conservamos. Ahora, resolvemos esas operaciones. Primero, podemos sumar los positivos. 2 más 11 es igual a 13. Ahora sumamos los negativos. Menos 1 con menos 12 es igual a menos 13. Nos damos cuenta que obtenemos 0. 13 menos 13 es igual a 0. Eso quiere decir que menos 1 es un cero racional de esta función o es una raíz de esta función. Eso nos da a entender que vamos a descartar el inciso C y el inciso D y solamente nos centramos en el inciso A y en el inciso B. Ahora vamos a sustituir el número 3 en lugar de X. Y una vez que sustituimos el número 3 en lugar de X, enseguida resolvemos las operaciones. Y 3 al cubo, aquí debemos multiplicar la base por sí misma las veces que me está indicando el exponente. Entonces, 3 por 3, 9 por 3 es igual a 27. De este lado tenemos 3 al cuadrado que es igual a 9. 9 por 2 es igual a 18. Menos por más es menos. 11 por 3 es igual a 33. Conservamos el número 12. Y ahora sumamos los números con signo positivo. 27 más 18 es igual a 45. Y menos 33 con menos 12 es igual a menos 45. 45 menos 45 es igual a 0. Entonces, al sustituir 3 en lugar de X, obtuvimos que la función es igual a 0. Eso quiere decir que 3 es una raíz o un cero racional de esta función. Eso nos da a entender que la respuesta correcta es el inciso A. Y en la pregunta 35 se pide determinar el valor de la siguiente función sabiendo que t es igual a 3. Entonces, lo único que vamos a hacer es sustituir 3 en lugar de t. Dejamos f de 3 es igual a 2 novenos que multiplican con 3 a la 4. Conservamos 1 tercio que multiplica con 3 al cubo. Conservamos el número 2 que multiplica con 3 al cuadrado y bajamos menos 10. Y enseguida vamos a resolver cada una de las operaciones que tenemos en estos tres términos. Entonces, vamos a conservar 2 novenos y 3 a la 4 significa que vamos a multiplicar 3 por sí mismo 4 veces. Entonces, 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. Conservamos 1 tercio. Y 3 al cubo, vamos a multiplicar 3 por sí mismo 3 veces. Entonces, 3 por 3, 9 por 3 es igual a 27. De este lado conservamos el número 2. Y 3 al cuadrado es igual a 9. Conservamos menos 10. Y enseguida vamos a simplificar las operaciones. En este caso, 2 novenos se encuentra multiplicando con 81. Aquí podemos simplificar 81 con 9. Es decir, que podemos dividir 81 entre 9 y obtenemos 9. Entonces, dejamos el número 2 que multiplica con 9. Y 1 tercio se encuentra multiplicando con 27. Aquí podemos simplificar 27 con 3. Es decir, 27 entre 3 es igual a 9. Nos queda 1 que multiplica con 9. Y 2 por 9 es igual a 18. Bajamos menos 10. Y ahora vamos a resolver las operaciones. 2 por 9 es igual a 18. 1 por 9 es igual a 9. 18 menos 10 es igual a 8. Finalmente resolvemos esta suma. 18 más 9 es igual a 27. 27 más 8 es igual a 35. Entonces, quiere decir que cuando t es igual a 3, la función es igual a 35.
De esta forma determinamos el valor de la función, que esta respuesta corresponde al inciso B. Y en la pregunta número 36 dice lo siguiente: elegir el término a sub n en el desarrollo del producto de n factores lineales de la siguiente expresión, sabiendo que a sub 1, a sub 2, a sub n son números reales. Y en este caso lo que se pide determinar es qué expresión define al término independiente. Es decir, que a sub n es el término independiente. Entonces, para poder encontrar cuál es esa expresión que define al término independiente en un producto de n factores lineales, lo que vamos a hacer a continuación es sustituir un valor real, porque sabemos que a sub 1 y a sub 2, etcétera, son números reales. Entonces vamos a tener una serie de productos para poder definir esa expresión. Entonces ya tenemos acá estos productos. Nos damos cuenta que cada vez incrementa 1, con la finalidad de poder deducir cuál es esa expresión que define al término independiente. En este caso, no tanto nos interesa saber cuál es el resultado del producto de cada uno de los términos independientes, sino más bien lo que nos interesa es determinar esa expresión o generalizar. Aquí, por ejemplo, lo que vamos a utilizar va a ser el signo negativo, pero lo podemos acompañar con la unidad o con el número 1. ¿Ok? Entonces, acá tenemos menos por menos, obtenemos positivo, pero lo podemos expresar como menos 1 al cuadrado. Entonces, menos 1 al cuadrado. Sabemos que aquí el producto de 1 por 2 es igual a 2. Pero solamente nos vamos a centrar en el signo. Por eso estamos utilizando el número 1 o la unidad. Entonces, menos 1 al cuadrado es igual a 1 positivo. O sea que aquí nos queda 1, pero con el signo positivo. Es lo que nos interesa saber, el signo. Después tenemos menos por menos por menos. O sea que esto va a ser equivalente a tener menos 1 al cubo, porque ahora tenemos 3 factores, ¿ok? Recuerden que estamos hablando de n factores lineales. Aquí tenemos 3 factores lineales. Entonces, no nos interesa cuál es el resultado de los términos independientes. Ahora, menos 1 al cubo, esto es igual a menos 1. Nos queda el resultado con signo negativo. Y a partir de estos dos resultados que obtuvimos acá, descartamos el inciso C y el inciso D. ¿Por qué? El inciso C nos dice que al multiplicar los términos independientes, siempre vamos a obtener el signo negativo, o sea, este resultado. Y eso es incorrecto, porque acá ya obtuvimos positivo. También descartamos el inciso D, porque nos dice que ese producto de n factores de términos independientes, siempre el resultado va a ser positivo. Y es incorrecto, porque acá ya obtuvimos positivo y negativo. Entonces, nos vamos a quedar con el inciso A y con el inciso B. Ahora, pasamos con los siguientes productos. Tenemos menos por menos por menos por menos. ¿Cómo nos va a quedar la potencia? Dejamos menos 1 a la 4. Y menos 1 a la 4 es igual a más 1. Nos queda el signo positivo. Finalmente, tenemos acá los 5 factores. Entonces, dejamos menos 1 a la 5 y esto va a ser igual a menos 1. Y en este caso observamos que al elevar menos 1 a un exponente par, el resultado es positivo. Y si elevamos menos 1 a un exponente impar, el resultado es negativo. Aquí lo único que estamos utilizando es la unidad o el número 1 como base para mayor comodidad. Pero sabemos que aquí en vez de 1 debe ir el resultado de multiplicar los términos independientes. 1 por 2 es 2.
Acá lo mismo, 1 por 2, 2 por 3 es 6, y así con los demás. Solamente hicimos esto o utilizamos la unidad para saber cuál es el signo del resultado, para poder generalizar y llegar a obtener la expresión que se pide. Entonces, de esta forma concluimos que la respuesta correcta es el inciso B, donde n es el número de factores. En el exponente vemos cómo va aumentando 2, 3, 4, 5, etc. Y el exponente nos indica el número de factores. ¿Ok? Lo que tenemos acá, n, es lo que representa estos factores de los términos independientes. 1 por 2 por 3, etc. ¿Por qué no puede ser el inciso A? Acá tenemos menos 1 a la n más 1. Si n es 2, porque son dos factores, 2 más 1 es igual a 3. Quiere decir que menos 1 al cubo debe ser negativo. Y aquí nos da que el resultado debe ser positivo. El resultado debe ser positivo. Entonces, la respuesta correcta es el inciso B.